Hola, buenas tardes, estimados alumnos. Eh, por lo menos lo que hace Víctor, reunirnos todos en algún momento. No está en mi mejor momento en la mañana porque había salido de turno de 24 horas y venía llegando hace poco. Pero nos sirve para conocernos y para estar bien, para, para ver cómo lo podemos hacer más adelante en otras cosas que tengamos que hacer. Bueno, vamos a empezar. Esta es la clase, es historia, historia antigua, lo que es el procesamiento de la película radiográfica manual, ¿cierto? Vamos a ver lo que es la parte manual y lo que es más adelante la automática. Aquí no vamos a ver la parte digital, solamente manual y automática. Son cosas que prácticamente ya no se usan en los hospitales, dado que la tecnología ha ido avanzando y no hay problema con el hecho de seguir más adelante con cosas nuevas. Así que veamos. La introducción, aquí vamos viendo los apuntes. Todo está bien, yo creo que está todo bien explicado dentro de este PowerPoint. Hay cosas que tienen que aprenderlas bien, leerlas bien, para que las puedan entender bien y aprendérselas. Hay una sola parte que vamos a explicar, le vamos a poner más énfasis y que es lo que es cómo se genera la imagen latente en una radiografía y para después procesarla para tener un implemento tangible, una radiografía de las antiguas, radiografía, ¿ya? Así que a modo de introducción vamos a ver que durante el proceso la imagen latente se transforma en una imagen visible y eso es posible a una transformación, que es una reducción en el revelador con las sales de plata expuesta, en plata metálica. La plata metálica es de color negro y ella es la que se ve en la radiografía. Después se procede al fijado de la imagen para que obviamente no desaparezca y se lava el resto de la película porque hay partes que no fueron tocadas por los elementos, por las radiaciones y eso nos queda en forma blanca, transparente. Esto lo hacemos, vamos viendo, lo hacemos a través del cuarto oscuro, que era un sistema donde era, como bien el nombre lo dice, un cuarto absolutamente oscuro, libre de luz blanca, tenía solamente luz de seguridad, que es la que tolera las radiografías para su revelado. Una luz blanca la velaría inmediatamente. Entonces el cuarto oscuro tiene que tener condiciones de trabajo y seguridad en esos tiempos para la gente que trabaja ahí, ya que los líquidos, fijador y revelador, tenían elementos químicos que eran muy fuertes y hacían daño cuando estaba mucho tiempo expuesto a ellos. Pero esta cámara oscura siempre tenía que estar absolutamente oscura, a excepción de las mañanas y las tardes cuando se retiraba el personal y sí se podía prender luz blanca, pero dejando bien tapados los tachos donde estaban revelador y fijador y asegurar bien las cajas de películas. Las placas vírgenes estaban en un depósito selladas para que no entrara luz blanca. ¿Cierto? Aquí ustedes van viendo un esquema donde están el cuarto oscuro, que no es una puerta que se abre y entra directamente, sino que es una especie de laberinto para que la luz no pueda entrar directamente hacia el interior, ¿ya? Y esto generalmente está al lado de la colinda con la sala de radiografía y a través de una ventanita que se abre por un lado y no por los dos lados inmediatamente se dejaban los chasis de un lado hacia otro. No sé si me entienden eso. Antiguamente, cuando ustedes tuvieron las pantallas de refuerzo estaban dentro de un chasis y en ese chasis estaban las placas vírgenes donde se tomaban radiografías y eso se abre en la cámara oscura después de pasarla al cuarto oscuro a través de unas ventanitas que
como les decía, juntan la sala de rayos con la cámara oscura. Tú abres el lado de la sala de rayos y no puedes abrir el otro lado. Y cuando cierras ese, sí se puede abrir la parte interior para sacar el chasis, abrirlo, sacar la placa, colocarlo en unos bastidores de metal para posteriormente sumergirlos en el revelador para que se inicie el proceso de revelado. Eso lo vamos a ir viendo. Cuarto oscuro se almacenan cantidades de películas donde uno trabaja, ¿cierto? Todas estas cosas hay que hacerlo a oscuras o con luz de seguridad, generalmente una luz roja a cierta distancia, ¿cierto? Que nos permite por lo menos visualizar algo. Se debe blindar bien las paredes, el techo y todas esas partes. Si estás colindando, si estás al lado de una sala de radiografía, tener un concreto bastante grueso para detener la posible radiación secundaria y para que no se vayan a velar las películas en su interior. La temperatura recomendada es de 20 grados, por eso les digo, las cosas están bien explicadas aquí, ustedes las van a ir viendo, las van a ir leyendo, y la idea de que el martes a las 16 horas me hagan las consultas de las partes que no entendieron para poderlas explicarlas con más detalle, porque es muy diferente, por supuesto, hacer la clase presencialmente, hacer el dibujo, donde ustedes pueden entender más fácilmente con gráficos las cosas que le estamos enseñando. No es así leer y tratar de interpretar lo que nosotros queremos decirles. También es bueno que consulten las cosas que no tienen claras y para ello tendrían que hacen un esquema de preguntas para que el martes podamos resolverlas de buena manera, ¿cierto? Acá nos habla de la disposición del cuarto oscuro, un sistema totalmente hermético al paso de la luz y las radiaciones, etcétera, etcétera. Tiene que tener una zona seca y una zona húmeda, eso es importante. La zona seca es donde se sacan los chasis del pasapelícula que colinda con la sala de rayo y se saca la película, se coloca en un bastidor y después se va al lado húmedo donde están los líquidos, revelador, fijador, el agua, etcétera, etcétera. Ese es un esquema donde ustedes ven la distribución en el fondo del lado seco y más adelante el 13, 12, 11, 19, el lado húmedo, ¿cierto? El lado 6 es un escritorio donde tú sacas el chasis a través de la portezuela, que es el número 2, lo abres, por supuesto, con luz de seguridad, sacas la película. El número 5 están los ganchos, los bastidores donde se pegan las películas, igual que unos perritos cuando tú cuelgas la ropa, ahí colocan las películas, las aseguras bien de que no se te vayan a soltar y las sumergen en los líquidos reveladores, ¿cierto? Un revelador tiene que tener una temperatura óptima para hacerlo, una concentración también óptima. Si tú aumentas la temperatura del líquido revelador, el proceso se va a acelerar muy rápidamente y se va a lograr un ennegrecimiento que no es apropiado para ver la radiografía. Entonces aquí tenemos el esquema que les puede facilitar bastante bien. El número 2 donde sacamos el chasis, el número 6 donde abrimos el chasis, sacamos la película, ¿cierto? Luego colocamos los bastidores, lo echamos en el revelador, que es el número 9, revelador, y ese chasis nuevamente se saca una película, donde están las cajas de películas vírgenes, se saca una película, una placa y se vuelve a colocar dentro del chasis para pasarlo nuevamente al pasador de película, ¿cierto? Ahí tenemos varias cosas donde vamos guardando todo lo que nosotros vamos a ir usando. Después de esto, que pasa el revelador, después que pasa el tanque para evitar que se haya ¿cómo se llama? Se contamina el revelador con el fijador, que es el número 12. Antes se hace un baño de agua, ¿cierto? Un baño para detener, con ácido acético para detener el revelador.
después al agua y después en el 13 tanque donde se queda el lavado terminal y después se pasan al secador. Era todo un proceso que duraba 1 hora, 1 hora y media, etcétera, etcétera. Montones de cosas. Acá tenemos un esquema, ¿cierto? Donde vemos las placas que están. ACFA aquí se ve, esas son las placas de distintos tamaños, 13 por 18, 18 por 24, 24 por 30, 30 por 40 y 35 por 35, dependiendo del examen que tú ibas a tomar, ¿cierto? Ahí tienen los chasis, o sea, perdón, las cajas con las películas vírgenes para hacer el cambio. Acá abajo, en el ángulo inferior derecho, tenemos un chasis, ¿cierto? Donde van las películas. Entonces, ustedes van viendo y se van imaginando cómo es el sistema, ¿cierto? Acá tenemos unos tachos donde está un líquido revelador que generalmente manchaba bastante porque es muy concentrado. Costaba montones sacar las manchas de los delantales. Y lo otro es azul, el fijador, para justamente eliminar lo que no se había tocado por la radiación. Si no, se vería toda la radiografía absolutamente negra, y no es así. Acá tenemos la iluminación de seguridad, ¿cierto? Donde tenemos luces blancas también para limpiar la sala, para ventilar un poco el sistema, previo a que todos los chasis estén cerrados, guardados, y las cajas donde están las películas también bien cerradas. Acá tenemos unas lamparitas donde van las luces de seguridad y un filtro también para evitar fuga de otro tipo de espectro de luz que no nos vaya a servir. Acá damos unos datos donde se colocan, qué parte se coloca las ampolletas, la seguridad luminosa depende de la distancia de la luz a la película, ¿cierto? La potencia de la lámpara, sensibilidad de la película, etcétera, etcétera. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y después viene la limpieza, ¿cierto? A diario hay que hacer una buena limpieza o 2 veces al día a toda la eliminación del polvo sobre los mesones, los papeles que se botan, pasear los tachos, limpiar las paredes, limpiar los pisos, etcétera, etcétera. Y eso lo hace una señora con muy buena voluntad. Acá tenemos los bastidores, que son los ganchos. A ver dónde lo tenemos. Bueno, por ahí los tenía, los ganchos para que se puedan colgar las películas. En los procesos automáticos la calidad óptima depende en gran medida de la limpieza de la procesadora, por lo menos 1 vez a la semana. Desmontar y limpiar con agua caliente o agua diluida, tanto los bastidores del transporte incluso, como los rodillos si son automáticos, los procesos automáticos. Todas esas recomendaciones ustedes las pueden ver, se imaginan cómo es el trabajo, todas las consultas me las hacen después. Ahora, vámonos a lo que es más importante de esto, como es el procesamiento de la película, que son varios pasos que producen una imagen visible que permanece en la radiografía. ¿Cuál es el propósito? Convertir la imagen latente de la película en imagen visible, y lo otro es conservar la imagen visible de manera que sea permanente y no desaparezca de la radiografía, ¿cierto? Esas son otras cosas. El procesado de la imagen latente invisible crea la imagen visible, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? El procesado provoca que los iones de plata en el cristal de los haluros de plata se convierten en granos microscópicos de plata. Vamos a leer un poco más detenidamente, vamos a ver cómo explicarle más o menos cómo es. Los rayos X actúan sobre una emulsión fotográfica de tal manera que esa emulsión, después de revelado y fijado, presenta un ennegrecimiento o densidad que es la base de la fotografía.
La imagen latente es invisible porque solamente unos pocos iones de plata se han convertido en plata metálica y se han depositado en el centro de sensitividad. El procesado de películas magnifica esta acción muchas veces hasta que todos los iones metales de plata, hasta que todos los iones de plata se transforman en plata metálica, convirtiendo así la imagen latente en una imagen radiográfica visible. El cristal que ha sido expuesto se convierte en un grano negro que es visible microscópicamente. La plata que se ve en la joya, los cubiertos, sería negra si no estuviera pulida, si no la alisaran y la convirtieran en algo bonito. Vamos a ver, a explicarles ciertas cosas para que lo vayan entendiendo bien. La emulsión fotográfica contiene granos muy finos de bromuro de plata, ¿cierto? Hay tres halogenuros más importantes en la fabricación de una película, que son bromuro de plata en mayor cantidad, cloruro de plata y yoduro de plata, mucho menor cantidad eso. Lo que vamos a usar va a ser el bromuro de plata, ¿cierto? Una emulsión fotográfica, dijimos, tiene granos muy finos de bromuro de plata, que es una combinación de los elementos bromo y plata. Se requiere una cierta energía para hacer que un grano de bromuro de plata sea revelable. En el proceso se absorbe energía y se produce lo que se llama imagen latente, que por el revelado, que es una reducción fotográfica, se convierte en imagen visible. El revelador, ¿qué es lo que hace? Libera y fija el bromo de manera que la plata ya no puede volver a combinarse con él para formar nuevamente el bromuro de plata, ¿cierto? El revelador, ¿qué es lo que hace? Libera y fija el bromo. Hace una entrega de, vamos a ver más adelante, electrones para aumentar la sensibilidad. Libera y fija el bromo, de manera que la plata ya queda libre y no puede volver a formarse bromuro de plata. La plata, por ser opaca, produce el ennegrecimiento de la emulsión. El ennegrecimiento que es, por supuesto, tanto mayor cuanto más plata metálica se libere. Por lo tanto, la emulsión se ha hecho parcialmente opaca. En términos técnicos, ha adquirido una cierta densidad. Las partes de la emulsión que no han sido expuestas a los rayos X son eliminadas por el fijador, corrientemente hiposulfito de sodio, dejando transparentes las partes correspondientes de la película. Todo lo que se ve en una radiografía blanco, no la parte de los bordes, digamos, de una placa, fuera de la imagen de lo que estamos radiografiando, se ve transparente porque eso no fue tocado, ¿cierto?, por las radiaciones y son eliminadas por el fijador. Vamos a ver algo de la constitución de la película. Acuérdense que la emulsión de una placa, ustedes ya vieron lo que era eso, ¿cierto? Está compuesta por halogenuros, una mezcla homogénea de gelatina y cristales de halogenuros de plata. Para que no se les olvide eso. La gelatina que contiene la emulsión es igual que los postres, las ensaladas, ¿cierto?, pero de mejor calidad. ¿Cuál es la principal misión? Servir de soporte físico para el depósito uniforme de los cristales de halogenuros de plata. Es transparente y porosa, ¿cierto?, para permitir que penetren los compuestos químicos durante el revelado, hasta alcanzar los cristales de, en este caso, halogenuros de plata, que es porcentaje mayor que hay.
Los halogenuros, ya dijimos que el 95% dentro de la son 95% de bromuro de plata. Estos compuestos tienen un número atómico elevado, que es lo que hacen que los rayos X y los fotones de luz de las pantallas interaccionen con ellos y den lugar a la formación de la imagen. ¿Qué más podemos decir? Vamos al contexto mismo, a lo que es cómo se realiza esto. La estructura de la red de cristales debe presentar sustancias contaminantes en su superficie, como por ejemplo el azufre, que se combina con átomos del cristal formando sulfuro de plata. A este contaminante químico se le ha denominado partícula sensitiva y se ha demostrado que tras la interacción de los rayos X o de la luz de las pantallas los átomos de plata son atraídos por las partículas sensitivas y se concentran en sus proximidades. Vamos a ver cómo funciona ese aparato. Aquí lo tenemos más o menos explicado en forma reiterada lo que es imagen latente, lo que les expliqué recién. Y aquí vemos unos dibujos donde están los centros de sensibilidad, la acción fotográfica de la luz y los rayos, las cosas que yo le dije ya, cierto revelador liberifica el bromo, la plata ya no puede volver a combinarse con él para formar bromuro de plata, la plata por ser opaca produce un ennegrecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se forma la imagen latente? La energía de la radiación emergente que sale del paciente y llega a la película radiográfica es absorbida en gran parte por los cristales de halogenuros de plata, bromuro de plata, de la película, que sufre múltiples fenómenos fotoeléctricos, ¿cierto? Si observamos la película inmediatamente después de la exposición, no veremos absolutamente nada. Esto se debe, aunque se haya producido un cambio en las uniones químicas de los halogenuros de plata, esta no es visible a simple vista. Existe, por lo tanto, una imagen que es latente, que debemos convertir en imagen visible. ¿Cómo están los cristales en la película antes de interaccionar con los fotones? Buena pregunta. Los átomos constituyentes de los halogenuros de plata están unidos en forma iónica formando una red cristalina o cristal. La plata forma un ion positivo al ceder electrones, ¿cierto? Mientras que el bromo forma iones negativos que al captar dichos electrones, o sea, forman iones negativos cuando captan esos electrones que son cedidos. Cuando la radiación incide sobre la película, parte de ella va a ir a interaccionar con los átomos de esta, dando lugar a efectos fotoeléctricos y o a efectos Compton, bueno, dependiendo de la técnica que hayan usado. Mientras más altas, es más factible que se produzcan fenómenos Compton, ¿cierto? En ambos casos se produce una ionización y se liberan electrones normalmente de los átomos de bromo y yodo, en este caso bromo, ya que los tienen en exceso. Estos electrones secundarios liberados recorren una determinada distancia, como lo vamos viendo en este esquema, ¿cierto?, en el interior del cristal y pueden durante su recorrido arrancar otros electrones. El resultado de esta interacción de los rayos X sobre el cristal es la liberación de electrones por parte de esta, ¿cierto?, que recorren su interior y como consecuencia de esto, los iones negativos de bromo, que son los que mayoritariamente
han perdido electrones. Todo esto queda parcialmente neutralizado al haber perdido electrones que les sobraba. Todo eso es una cesión de electrones. Es una forma de ver cómo se van entregando electrones de un lado hacia otro. Entonces, esto es lo que sucede, ¿cierto? El centro de negatividad produce el ennegrecimiento de la placa. Mientras más plata metálica se genere, más ennegrecimiento va a haber. Si hacemos un esquema, vemos que los rayos X o la luz liberan el bromuro de plata lo separa. También esto lo hace por acción del revelador. Se separan y los bromos empiezan a entregar electrones negativos y estos electrones se van agregando a la partícula sensitiva y son atraídos por la placa metálica que se va produciendo después de interacciones químicas, y eso es lo que produce el ennegrecimiento de la imagen. Vamos a ver cómo se lo explicamos mejor. Hay que verlo aquí. Todo esto sucede para tener una imagen latente a una imagen visible. Esto se revelaba, se procesaba manualmente, ¿cierto?, a una temperatura del tanque revelado de unos 20 grados durante unos 5 minutos, y después de un baño de paro del revelador, seguido por un buen lavado, se fijan en una solución que es fijadora. Después se lavan con agua corriente y se colocan para secarse. Se obtiene la radiografía lista y seca más o menos en 1 hora. El revelador manual ya estamos viendo que está compuesto por 3 cubetas como mínimo, ¿cierto? Una es de revelador 20 litros, una de agua 40 litros y el fijador de 20 litros. Por supuesto, el agua tiene que ser agua corriente, agua que va corriendo, agua que se va intercambiando, no fija, no detenida. Y esto demoraba más o menos 60 minutos. Ahora, aquí tenemos, en los dibujitos, tenemos un recipiente donde está el revelador a mi izquierda, después el agua y después el fijador, ¿cierto? En otras partes había otro depósito de agua para poder visualizar mucho mejor el que se limpiaran bien las placas de fijador, etcétera, etcétera, y pudieran ponerse a secar. Ahí están los bastidores en ese dibujo, donde están dentro del revelador. Además tenemos los bastidores, los ganchos, todo eso que estamos viendo. El procesado automático, bueno, eso se hizo a través de máquinas que podían procesar 120 películas por hora usando colgadores de películas especiales. O sea, eran un sistema que ya no era manual, sino que, como bien dice el nombre, automático, porque tú colocabas dentro del tacho, dentro de la máquina, colocabas por un lado la parte interna, la película que estaba expuesta, por supuesto oscuras, por un lado la colocabas y el proceso se hacía automáticamente hasta tenerla lista rápidamente. Aquí se explica bastante bien el procesado, que duraba casi un poco más de 1 minuto, donde la placa salía absolutamente seca, lista para verla. Aquí tenemos unos esquemas de máquinas automáticas, ¿cierto?, donde vemos a la izquierda cómo entra la película y
y en la parte exterior, la mitad de la máquina está adentro y la otra mitad afuera, para retirar las placas secas ya. Hay algunos reveladores automáticos que estaban sobre mesa y otros que estaban más grandes que estaban de pie, apoyados abajo. Aquí tenemos otros esquemas, ¿cierto? Como están los rodillos, que esto funciona a través de rodillos, tanto del revelador como del agua, del fijador y el secado, etcétera, etcétera. Todo esto con unos motores que alimentan la parte eléctrica y fijan el tiempo de revelado y el tiempo y todas las otras cosas. Esto necesita lavarse por lo menos una vez en la semana. Necesitaba antiguamente una vez en la semana, desarmando todos los rodillos para poder tener un equipo bastante limpio, sin residuos de la parte química. El procesado tiene cierto número de pasos, ¿cierto? Productos químicos que ya vienen hechos, no como antiguamente el revelado manual que había que hacerlos, prepararlos, así como una receta de cocina. En cambio, estos ya vienen listos y solamente hay que llenar los tachos para poder utilizarlos. Tiempo aproximado, bastante poco tiempo se demoraban en comparación a lo que era el revelado manual. Aquí tienen una explicación de lo que es los distintos elementos que se usan para el revelado, ¿cierto? Para que lo lean, lo vayan viendo cómo es al final. Claro, porque si ponemos una síntesis de lo que es la placa, se coloca en el revelado, después se hace un baño de agua, después se pasa al fijador y después se pasa a otro baño de agua para limpiarla y posteriormente al secador. ¿Qué es lo primero que se hace para procesar? Humectar la placa, y la humectación, eso lo daba el fijador antiguamente en los revelados manuales, y la radiografía se debe tratar con un agente humectante, ¿cierto? Esto es el agua que penetra dentro de la gelatina de la emulsión hinchándola. En el proceso automático es el revelador, ¿cierto? La principal acción del revelador es transformar los iones de plata de los cristales expuestos en plata metálica, ¿cierto? Que se agrupan en el centro de sensitividad y eso produce el ennegrecimiento. El revelador es el producto químico que lleva a cabo esta tarea. El revelador proporciona electrones al centro de sensitividad para aumentar la transformación de los iones de plata en plata metálica. Eso es. El revelador contiene otros ingredientes que están en una tabla y los vamos a ver a continuación para que ustedes vayan viendo cuáles son los principales agentes. En este caso vamos a hablar, lo principal es el metol y la hidroquinona. Los otros también tienen su función, pero ya no son tan importantes como los que nombré. Para que la plata iónica se transforme en metálica, un electrón debe ser proporcionado al ion plata y la reacción se describe de la siguiente manera. Plata más un electrón nos da plata metálica, que es la que se va y se fija en el centro de sensitividad para producir el ennegrecimiento. Cuando un producto libera un electrón, esto es un agente revelador, ¿cierto? Y el proceso se llama reducción. El ion de plata se reduce a plata metálica y el producto químico responsable de ellos se llama agente reductor. Lo contrario es la oxidación. El principal componente del revelador es la hidroquinona. Los constituyentes secundarios del agente revelador son la fenidona y el metol, ¿cierto? Y aquí se explica en las siguientes partes del Power cuáles son las acciones de cada uno de ellos, para que lo tengan en cuenta, pero tienen que tener presente cuáles son
los principales componentes, ¿cierto? Acá tenemos un cuadro, donde están todos los componentes del revelador y sus funciones, y lo que hace, cuál es el agente revelador, fenidona, hidroquinona, la función, que lo que es, producir agente reductor, que produce rápidamente niveles grises, la fenidona. La hidroquinona también es un agente reductor y produce colores negros lentamente. Y así, el agente activador es carbonato de sodio, que es la función, agente antivelo, que es el bromuro de potasio, preservante, que es el sulfito de sodio, endurecedor, que es glutaraldehído, ¿cierto? Para controlar el hinchado de la emulsión e incrementar la calidad para el archivo. Un agente secuestrador, que elimina las impurezas metálicas y el disolvente del agua. Y así vamos viendo y explicando qué función tiene cada parte. Aquí nuevamente volvemos a repetir que el cristal expuesto penetra a través del centro de sensitividad y reduce los iones de plata remanente a plata atómica, y esto es lo que produce la parte negra de una radiografía. Y así no podemos leer todo completamente, pero ustedes lo van viendo y después van haciendo las consultas, ¿ya? Es algo de historia, es algo que ya no se usa. Solamente tienen que saber las cosas puntuales de esto. Es bastante largo el Power, pero es explicativo en cuanto a lo que pasa. Ahora, para que el proceso de revelado sea óptimo, esto es importante que se lo aprendan, ¿cierto? Que se necesitan vigilar 3 parámetros básicos que influyen directamente en las reacciones químicas que tienen lugar durante el mismo. Estos son, primero, el tiempo de contacto con el revelador, ¿cierto? Segundo, la temperatura del revelador, 35 grados en procesadora automática, 20 grados en procesadora manual. Y tercero, concentración o cantidad de revelador. El aumento de cualquiera de estos 3 parámetros va a condicionar la reducción de un mayor número de cristales no expuestos, y por el contrario, su disminución impide que sean revelados los cristales expuestos. O sea, si hay mucha concentración, mucha temperatura, incluso las partes que no fueron tocadas por radiación se van colocando negras, etcétera, etcétera. Entonces, estas 3 cosas tienen que aprenderlas. Tiempo de contacto con el revelador, la temperatura del revelador tanto en automática como en manual, y la concentración o cantidad de revelador. El fijado, una vez que el revelado está completo, las películas deben tratarse para que la imagen no desaparezca, y esto se hace a través del fijado, fijación. La imagen se fija en la película y ello produce películas de calidad de archivo. Solo una parte de los haluros de plata de la emulsión se reduce a plata metálica durante el revelado. Los restantes, halogenuros de plata, permanecen en la radiografía revelada. Estos deben ser removidos, pero la solución fijadora debe sacar los haluros de plata sin dañar la imagen formada por la plata metálica. Esta limpieza de cristales sobrantes se logra por disolución en el baño fijador, ¿cierto? Otra ventaja adicional que tiene el baño fijador es la neutralización de los productos que, procedentes del revelador, arrastran la película en su recorrido. Acuérdense que el fijador, ¿qué es lo que hace? Las partes de la emulsión que no han sido expuestas a los rayos X son eliminadas por el fijador, generalmente hiposulfito de sodio, dejando transparente las partes de esa película que no fueron tocadas por las radiaciones. Acá tenemos algo de fijador rápido, las partes que actúan, ¿cierto? En el fijador, los procesados, generalmente es tiosulfato o hiposulfito de sodio. La temperatura debe estar alrededor de los 19 grados. Después viene lo que es el lavado, ¿cierto? Lavar bastante bien la película, que ha sido fijada ya durante cierto tiempo, que el tiempo
de fijado es casi el doble del tiempo de revelado. ¿Ya? Y después viene el proceso de secado que la actual procesadora automática se consigue mediante unos rodillos de secado. Antiguamente había que sacar las placas del secado y dejarlas en un tacho donde había un ventilador que las iba secando. Y sin tocarlas porque si no se rompe un poco la estructura de la placa. El procesado de las películas radiográficas, que hay un resumen, ¿cierto? La luz incide sobre la película, se genera una imagen latente, la inmersión en el revelador hidrata el gel, la película revelada aparece la imagen visible, ¿cierto? Película fijada, hay restos de fijador y otros compuestos de la emulsión y tiene que pasar un lavado para que los residuos sean eliminados y después esto se elimina, se saca del agua y se va al secado, ¿cierto? Ahora, la parte resumen de la producción de una imagen latente y la conversión de la imagen latente en imagen visible requiere varios pasos que vimos, ¿cierto? La interacción del fotón de luz libera electrones, estos electrones migran al centro de sensitividad, el centro de sensibilidad o sensibilidad, en el centro se forma plata metálica por la atracción de un ion plata intersticial, ¿cierto? El revelador le entrega electrones que ayudan a formar plata metálica. Este proceso se repite muchas veces, de lo que resulta la constitución de los átomos de plata, etcétera, etcétera. El haluro de plata restante es convertido en plata durante el procesado y se forma grano de platas. Procesamiento automático. Bueno, aquí vemos que es bastante más diferente que el manual, ¿cierto? Dura aproximadamente 1 hora. Si utilizamos procesador automática, esto tarda 90 segundos. Y aquí les explicamos cómo funcionan a través de los sistemas de transporte por rodillos, que son de varios tipos, ¿cierto? Y aquí hay un dibujo donde ven los rodillos, tanto de revelador, fijador, agua, etcétera, etcétera, hasta el secado automático de ellos. Nos vemos, también le explicamos cómo funciona esto, ¿cierto? A través de motores encargados de proporcionar la potencia necesaria al conjunto de la procesadora, etcétera, etcétera. Piensa en la bandeja de alimentación, donde se colocan las películas que van a ser reveladas, ahí son enganchadas por los rodillos y van siendo transportadas a través de los distintos tanques hasta la cámara de secado. Estos rodillos te hacen bajar la película, sube, baja, a través del revelador, después a través del agua, después a través del fijador, hasta que nos entregue una radiografía seca. La misión del sistema de transporte no es solamente transportar a la película a través de los distintos depósitos, sino que regular el tiempo que permanece sumergida en cada líquido. Hay un sistema de control de temperatura, ¿cierto? Debe mantenerse más o menos a 35 grados. Un sistema de circulación, ¿cierto? Para favorecer la exposición de la emulsión al líquido correspondiente en el tiempo necesario, en el tiempo que se necesita, etcétera, etcétera. Todo esto lo pueden leer ustedes, no es muy complicado, solamente imaginarse cómo es. Y pueden buscar en internet los desgloses de los dibujos que están acá también para ver cómo son los sistemas de revelado automático. Aquí se habla de un sistema de rellenado porque el fijador se va agotando, pero se va regenerando, va circulando para que tenga una cantidad óptima y una calidad óptima, tanto el revelador como el fijador, etcétera, etcétera. Sistema de secado, un ventilador, un motor por un sistema eléctrico que nos ayuda a secar todas esas imágenes. Y ahora todo esto puede ser procesado en 90 segundos. Revelado 26 segundos, escurrir el agua 4, fijado 15, escurrir el agua 4 más, lavado 15, escurrir 6 segundos hasta el secado que son 20 segundos.
Después tenemos una parte donde hablan de la película expuesta. Las películas se deben manejar con cuidado, porque si tú las tocas con las uñas sucias, o sea, con los dedos sucios, impregnas tu grasa en ellas cuando se hace el procesado manual. Si tienes las uñas largas las puedes rayar, porque eso no está fijado todavía, sino que está in situ. Y aquí nos da unas recomendaciones para cómo se debe manipular la película. Es a modo de información para ustedes. También se marca la radiografía, porque hay algunos chasis que permiten hacer marcadores electrónicos antiguamente, y más antiguamente había que escribirlas a mano. Nombre del paciente, fecha del examen, número de la historia, etcétera, etcétera. Edad, sexo y todo eso. Artefactos son imágenes que aparecen en los equipos, o sea, perdón, en las placas por el mal manejo de ellos. Y aparecen varias cosas que son arbolitos negros, que se llaman, o manchas negras, digo, descargas producidas por electricidad estática, huellas digitales, ¿cierto? Velado de un borde al entrar la luz por un chasis arqueado o mal cerrado, etcétera, etcétera. Aquí hay como 10 cosas que producen artefactos, para que ustedes más o menos vayan sabiendo. Bueno, espero que les hayan entendido lo que es esto. La parte química del procesado de imagen latente a una imagen visible es más que nada una parte química que, bueno, nadie se les va a pedir que le hagan un razonamiento exacto para ello. Solamente tienen que recordar cosas que son fundamentales. Y les vuelvo a repetir lo mismo que les dije delante, ¿cierto? Que el revelador, ¿qué es lo que hace? Además de liberar electrones, ayudar a formar el centro de sensibilidad o sensitividad, el revelador libera y fija el bromo, ¿cierto? De manera que la plata no puede volver a combinarse con él para formar de nuevo bromuro de plata, se disocia. La plata, por ser opaca, se produce un ennegrecimiento en la emulsión. Tanto más negro es mayor plata metálica que se libera. Entonces la emulsión se ha hecho opaca. Las partes que no han sido expuestas a los rayos X son eliminadas por el fijador. El principal componente del fijador dijimos que era hiposulfito de sodio. Y estas partes que no fueron tocadas por la radiación son transparentes, las partes que se corresponden a la película, ¿cierto? Así que eso es lo más complicadito, no complicadito, sino que eso es más o menos la explicación técnica, química, de cómo se produce el paso de la imagen latente a la imagen visible. Lo otro es leer las diferencias entre lo que es un revelado manual a lo que es un revelado automático, con las consiguientes, con los componentes de cada uno de ellos, las temperaturas, ¿cierto? Fijarse los parámetros que tienen que no alterarse en el revelador manual para que no se produzca mal proceso de los mismos. Así que les envío ahora la clase y espero que hayan entendido. Cualquier cosa, bueno, hacemos una mesa redonda el martes y ahí ustedes me consultan sobre las cosas que necesitan saber. ¿De acuerdo? Eso. Bien. Nos vemos entonces el martes a las 16 horas para que veamos con mayor detalle algunas cosas dudas que puedan tener. Espero que estén bien, pásenlo bien, cuídense y nos vemos, entre comillas, el martes. Nos vemos. Chao, chao.